Como se los prometí, vamos a continuar animando este logo y en esta ocasión vamos a hacer algo bastante interesante y bastante lindo, que es animar esta suerte de recorrido que tiene el avión en el logo. Ahora lo vamos a ver, y que deja como una suerte de estela o trayectoria, bueno, en esta ocasión. En realidad lo que vamos a aprender es cómo podemos hacer para animar esta suerte de línea y como que de alguna manera se escriba o se devele. Ya hemos visto en una capa de forma cómo podemos hacer eso, pero en esa ocasión lo pudimos hacer sencillo porque traíamos de Illustrator una línea, literalmente, de aquel programa, lo que se conoce como un trazo. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una forma abstracta, cuando es una suerte de dibujo? ¿Se puede hacer algo parecido? Bueno, vamos a ver si nos sale. Tenemos aquí este logo, entonces, que es en el que vamos a trabajar. Recuerdan que ya tenemos animado el texto y las palabras, como hemos hecho en las lecciones anteriores. Entendiendo que voy a trabajar exclusivamente con estas tres capas, ya voy a volver a aplicar esto que les enseñé a lo largo del curso. Seleccionaré todas las capas. Voy a presionar acá el botoncito del tímido para ocultar, ¿sí? Cada una de estas capas, confirmando este botón maestro que tengo aquí. Y de esta manera trabajar con un poco más de comodidad. Recuerdan, esto lo que hace simplemente es ocultarlo de la línea de tiempo, pero estas capas siguen estando, ¿no es cierto? Por una sola cuestión de podríamos decir organización. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a rápido sacarnos de encima el planeta y vamos a animarlo muy fácil con una escala. Vamos a presionar la S, activamos la escala al final de lo que sería la animación en un 100%, y en el comienzo vamos a traerla en un 0%, siendo una suerte de esfera bastante natural que se anime de esta manera y no estaríamos teniendo demasiado inconveniente. Nos lo sacamos de encima, ¿sí? Y ya lo voy a ocultar porque no nos estaría interesando tanto animar el planeta, ¿no es cierto? Por lo menos vamos a hacerlo de una forma rápida, ya que lo que nos interesa es lo demás. En lo que nos tenemos que concentrar es tanto en esta línea 01 que tenemos acá mencionándola, y en esta línea 02 que es el final de la trayectoria con lo que sería el avión, que ahora vamos a ver si lo vamos a mantener en la misma capa o encontraremos alguna manera de separarlo. Lo que a mí me gustaría hacer es que esto se escriba. ¿Por qué? Porque de alguna manera la animación me lo sugiere. Si yo voy a estar haciendo o emulando que esto es la trayectoria de un avión que va a estar moviéndose, me gustaría que se vaya escribiendo o develando como si este avión estuviera dejando una suerte de estela. Por eso es que un poco el propio logo nos motiva a hacer una animación de estas características. ¿Cómo vamos a hacer esto? En las lecciones anteriores, cuando yo les mostraba cómo hacer que la línea se escriba, recuerdan que teníamos un trazo y obviamente cuando llevábamos de 0 a 100 ese trazo se iba completando, por supuesto, siguiendo esta línea que ya estaba predeterminada, ¿no es cierto? La línea de la forma que habíamos traído de Illustrator. Bueno, en este caso no tenemos ese trazo por naturaleza, tenemos una línea, una capa completa que es una forma total, pero podríamos tal vez de alguna manera autofabricarnos ese trazo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, con la herramienta pluma. Fíjense que si yo cliqueo en la herramienta pluma, lo que podría hacer es, estando en la capa seleccionada, en este caso es la capa de la línea 1, permítanme presionar el botoncito acá para hacer el solo y que nos concentremos exclusivamente en esto y que no quede ningún tipo de dudas. Vamos a cliquear. No hace falta que empecemos exactamente donde comienza la forma, podemos empezar un poquito antes si esto nos permite tener un poquito mejor de manipulación. Y vamos a crear todos los puntos que sean necesarios para poder crear una suerte de esqueleto, una suerte de hueso, una suerte de trayectoria que emule esta forma, este movimiento, ¿sí? El primer clic va a determinar el primer vértice, podríamos decir, y luego haciendo el segundo, recuerden que si lo mantienen presionado van a poder hacer este estiramiento, podríamos decir, de los selectores o de los controladores para poder modificar la curvatura de la línea. Esto ya lo habíamos percibido en aquel momento que podíamos modificar también la trayectoria de la posición en una animación que en nuestro caso eran los avioncitos. Si vuelvo a cliquear se me completa de alguna manera la trayectoria, ¿está bien? Y si nos queda acá esta curvatura un poco desproporcionada, siempre puedo volver al controlador que corresponda y tratar de modificarlo. A priori, si ambos controladores se le mueven en simultáneo, ¿sí? Y ustedes solamente quieren que se mueva uno solo, en lugar de cliquear el controlador así nomás, van a tener que mantener presionado la tecla Alt y luego al cliquearlo van a ver que tienen control independiente. Y de esa manera logran tener esta forma, ¿no es cierto? Esto que nosotros hemos creado acá es una máscara. Fíjense que si yo empiezo a desplegar,
se me ha creado aquí como una máscara y yo la tengo aquí. Una vez que la cliqueo puedo ver que la tengo ubicada en este lugar e incluso podría cambiar el color si yo necesitara, por ejemplo, asignarle otro color para verla con mayor claridad. Por ejemplo, podremos ponerle un amarillo para que se destaque más aún. Bien, esto lo pueden elegir a gusto. Voy a presionar Control Z porque la verdad que me gustaba más el color anterior. Y a priori con estas opciones que nosotros tenemos acá no vamos a hacer absolutamente nada. En realidad, nada de lo que está acá nos permite hacer lo que nosotros vinimos a hacer, ¿verdad? Pero esta máscara que nosotros hemos creado, que oficia de trayectoria, sí la vamos a poder utilizar ahora cuando agreguemos lo siguiente. Teniendo presionada la capa que corresponde, por supuesto, vamos a venir a Efecto, vamos a venir a Generar y vamos a generar un trazo. Fíjense que una vez que yo cliqueo, se me va a abrir el panel de controles de efecto y yo ahora tengo este efecto que de alguna manera nos asigna a la capa que hayamos seleccionado un efecto trazo. Trazo es un poco aquello que ya veníamos manipulando en aquel momento cuando yo les expliqué cómo crear una capa de forma a partir de un archivo de Illustrator y que en esa capa de forma, entre otras cosas, íbamos a tener un parámetro de relleno que representaba, valga la redundancia, el relleno de esta forma que podíamos convertir, y un trazo, ¿sí? Que siempre el trazo hace referencia a la línea, ¿no es cierto?, al borde de la figura que estemos manipulando. En este caso, como yo les acabo de explicar, lo hemos creado. Fíjense que cuando creamos este trazo se nos crea un trazo aquí automáticamente y tiene de alguna manera un borde de color blanco, ¿sí? Por defecto es blanco y por defecto el tamaño de este pincel es de 2. Fíjense que yo puedo agrandar este valor y lo puedo ir moviendo. ¿Está bien? Fíjense la particularidad de que nosotros tenemos, que yo lo puedo estar agrandando y se puede llegar a estar agrandando por encima, por fuera de la forma, y eso no me genera ningún inconveniente, pero siempre se está conteniendo dentro del tamaño de la capa. En nuestro caso no nos resulta ningún tipo de inconveniente porque obviamente vamos a estar manipulando solo la capa y no necesitamos o no nos importa lo que pase por fuera de ella. Tampoco nos importa en realidad que se vea así de raro y ahora les voy a explicar por qué. Vamos a dejarlo de un tamaño más o menos decente que nos permita ver el trazo, pero todavía nos permita ver la forma que nosotros tenemos acá. ¿Y qué es lo que vamos a poder hacer con esto? Fíjense la particularidad. Por defecto, en este caso como nosotros habíamos creado esta máscara, que podemos ver acá que se llama máscara 1, por defecto el trazado se me ha asignado a la máscara 1. Podría yo haberlo asignado a ninguna, y si no tuviera el trazo asignado a absolutamente nada, como ustedes pueden ver, desaparece, porque el trazo para que exista tiene que estar asignado sí o sí a algo, a una máscara. Por defecto está en máscara 1, pero ustedes sabrán o imaginarán que dentro de una misma forma, por ejemplo, pueden tener múltiples máscaras conviviendo y podrían asignárselo a otra máscara y eso explicaría por qué tienen estas opciones. Bien, en este caso no me sirve, me voy a quedar solo con la máscara que creamos para nuestro propósito. Además de esto que venimos viendo, fíjense que otros parámetros se nos han generado o tenemos acá. Dureza del pincel nos permite entender el borde, si va a ser medio difuminado o va a ser completamente duro, valga la redundancia. Suelo dejarlo en el 100%, les recomiendo que lo hagan así. Y opacidad nos permite hacer que sea visible o invisible, como ya imaginamos. Pero fíjense esta particularidad y acá está el chiste. Tenemos o se nos han creado dos parámetros de inicio y fin, que son exactamente esos parámetros de inicio y fin que nosotros teníamos en aquel momento cuando trabajábamos en una capa de forma y podíamos animar el fin de 0 a 100, de 100 a 0 o como quisiéramos para que se haga una suerte de recorrido en nuestra animación. Es exactamente lo mismo. Y la particularidad de esto que les estoy mostrando es que esta capa, que a priori no tenía las funciones que nosotros necesitamos, gracias a haber agregado este efecto, ahora sí la tenemos. Nosotros mismos nos estamos fabricando en un contexto completamente diferente algo que ya hemos aprendido en la unidad anterior. Una vez que ustedes comprenden eso, y esto también me sirve como excusa para llevarles este mensaje que siempre trato de llevarle a mis alumnos, de que una vez que ustedes comprenden una funcionalidad del programa, comprenden cómo algo funciona, cómo se interrelaciona, cómo se conecta con otra cosa, eso siempre puede ser trasladable seguramente a otro aspecto del programa. Por eso es importante que ustedes comprendan qué están haciendo, por qué pasan las cosas que están pasando dentro del programa, y es muy probable que eso luego les dispare en otro escenario completamente distinto, por supuesto dentro de After Effects, una idea que seguramente también puedan aplicarla, adaptándola de alguna u otra manera, pero si ya ponen su cerebro como en ese lugar, van a tener la capacidad de hacerlo sin lugar a duda. Rápidamente, como siempre les digo, cuando no saben qué cosa hace un parámetro, simplemente muévanlo y fíjense qué pasa, y acá ya tenemos esta idea de que podemos hacer que la figura se vaya autoescribiendo, podríamos decir, y fíjense que si trabajamos con el parámetro fin, el 0% representa el comienzo del trazo, es decir,
el lugar o la trayectoria o el recorrido desde donde hemos comenzado a crear la máscara. Fíjense que habíamos comenzado desde abajo y si lo llevamos al 100% se escribe hacia arriba. Hasta ahí todo muy lindo, pero tenemos una suerte de trazo blanco que nos está molestando. Esto no es lo que nosotros queremos, o esto no nos sirve para nada. Pero fíjense qué pasa si seguimos yendo hacia abajo y vemos este menú que dice estilo de pintura y podemos desplegarlo y elegir que la pintura o el trazo en realidad se dibuje sobre la imagen original, se dibuje sobre transparente, y esto normalmente no tiene mucho uso, no tiene mucho sentido, o si no, lo utilicemos para revelar la imagen original. Y miren qué interesante que es esto que acaba de pasar. El trazo pasa a cumplir ahora la función de una suerte de máscara, una suerte de alfa mate, que si no saben lo que es ya lo veremos en este curso, pero para ustedes que lo sepan lo van a comprender. Una suerte de contenedor, podríamos decir, un molde, a través del cual solamente se va a mostrar de la capa original aquello que coincida con lo que nosotros hemos creado. Y ahora combinando esto que les acabo de mostrar con lo que ya les expliqué previamente, fíjense cómo vamos a poder ir develando en realidad la propia forma que nosotros habíamos traído de Illustrator. Fíjense que en este caso todavía tenemos un problema y es que nos ha quedado un trazo que si yo lo vuelvo a reinstaurar, al estar contenido o al no cubrir la totalidad de la superficie que nosotros necesitamos, nos genera esta suerte de problema en donde no pareciera que nosotros estamos develando la capa que trajimos, sino que solo un pedazo. Pero esto lo podemos resolver de la siguiente manera. Si yo el tamaño del pincel lo agrando lo suficiente como para garantizar que va a estar cubierta la forma en su totalidad, ahora puedo venir aquí, cliquear en revelar la imagen original. La he recuperado porque esta suerte de molde que estamos creando ya cubre la superficie que necesitamos. Si ahora venimos aquí a la animación en cuestión, vamos a ver entonces cómo se está dibujando. Y ahora hemos logrado, permítanme, recuperar todas las otras capas, que nuestra forma de alguna manera se dibuje y se devele y estamos emulando esta suerte de animación de completamiento, si me permiten la palabra inventada, de esta trayectoria. Solo quedaría entonces en algún momento, por ejemplo, diría yo, que se termine de completar cuando el planeta termina de crecer, así que en este momento para el parámetro que controla esta animación que nosotros hemos creado, voy a determinar que aquí continúe en un 100%. Fíjense que a la hora de trabajar con un efecto que hemos autogenerado dentro del panel de controles de efecto, puedo cliquear aquí mismo cronómetro para activar lo que sería la animación en After Effects. No lo voy a ver en la línea de tiempo, pero ya se me crea este keyframe que lo que me sugiere es que aquí dentro hay algo. No me lo muestra como un keyframe normal porque antes de develarlo tengo que empezar a expandir, ¿sí?, estos menús hasta encontrar el efecto trazo, que es el que hemos agregado, y encontrar exactamente el parámetro en cuestión. Fíjense que esto también nos genera un gran inconveniente en la línea de tiempo porque ya empezamos a tener muchas cosas que nos molestan, ¿sí?, muchos parámetros que no estamos utilizando o que en todo caso podríamos controlar desde acá. Limpiar un poco el espacio de trabajo, como les suelo decir, es cliquear en la capa y si presionan la tecla U solamente van a estar viendo los parámetros que tengan keyframes en ellos. ¿Está bien? Así que de esta manera lo van a poder trabajar de una manera mucho más organizada. Ya tenemos el momento del tiempo para el cual queremos que nuestra animación esté completada en un 100%. Vamos a establecer que queremos que comience en un 0%, más o menos en este momento del tiempo. Y si yo restablezco mi monitor a su estadio original, vamos a darle play a la animación a ver cómo se ve. Fíjense que ahí se me está dibujando la formita como la hemos hecho. Nuevamente es cliquear, reproducir y ver cuándo queda bien. Así que ahí me parece que queda mejor, retrasando un poquito esto. Y fíjense que ahora hemos logrado esta forma que a priori se presenta como muy rara. Una forma que si nosotros la hubiéramos seleccionado, cliqueado, dado clic derecho, creado una capa de forma a partir de la capa vectorial, nos hubiera creado una capa de forma, pero luego esto, agregándole el recortar trazado que yo les enseñé en alguna lección anterior, fíjense que no nos daría el mismo resultado, genera un problema bastante raro, porque esto, como les expliqué, no es sencillamente un trazado, sino que es una suerte de forma o dibujo y no se aplica el principio que yo les enseñé en este caso, solo funcionará con trazos. Por eso nos hemos creado, con lo que hemos aprendido en esta lección, un nuevo trazo específicamente para lograr esto. Y ahora ya tenemos esta suerte de animación mucho más compleja y avanzada. Casi que podríamos transformar ahora cualquier dibujo que nos encontremos en algo manipulable. ¿Está bien? Vamos a hacer lo mismo rápido con esto que falta. Vamos a quedarnos exclusivamente con esta capa. Voy a presionar la Z y cliquear para hacer zoom y poder trabajar un poquito mejor. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a cliquear la capa, vamos a seleccionar la pluma, vamos a arrancar un poquito más alejado de donde corresponde y vamos a empezar a crear esta suerte de trayectoria, ¿sí?, para lograr el efecto que ya hemos aprendido.
Esto vamos a completarlo hasta el final del avión y luego nos encargaremos de ver qué es lo que pasa en realidad con el avión. Lo vamos a dejar para más adelante para resolverlo. ¿Sí? Está bueno ir resolviendo algunas cosas paso a paso y no adelantarnos tanto. Lo hago rápido, ya tengo creado la especie de esqueleto que les había mencionado. Voy a venir a la capa en cuestión, darle clic derecho, efecto, voy a venir a generar trazo y ahora tengo este trazo. Recuerdan que automáticamente se me crea la máscara 1. Ahora lo vamos a hacer más rápido, vamos a incrementar el pincel lo suficiente para que cubra toda la superficie. Fíjense que está funcionando bastante bien, pero en este caso me queda un pedacito de la forma afuera. En lugar de crear un trazo excesivo para que se complete, voy a tratar de mover estos vértices lo suficiente como para que se adapten, ¿sí? Y no verme obligado a hacer un trazo tan grueso. Y después sí, si necesito incrementarlo un poquito más, ahí lo voy a ajustar. Voy a establecer que el estilo de pintura sea revelar la imagen original. Y ahora nuevamente vamos a venir a algún momento del tiempo, activar la finalización de la animación. Como no veo el keyframe aquí, pero ya entiendo que está activado el cronómetro, voy a seleccionar la capa en cuestión, voy a presionar la tecla U para que me devele todos los keyframes que existan en esta capa. Voy a venir un poquito antes en el tiempo y ahora el final de la animación lo voy a llevar a 0 y fíjense cómo se me está nuevamente dibujando la capa en cuestión. Vamos a darle play a ver cómo se ve. Funciona bastante bien. Algo que a mí no me suele gustar es que si se fijan aquí en la parte que de alguna manera representa la punta de la animación, la punta de esto que se está dibujando, ven que está como medio borroneado. Esto es por la dureza del pincel, que por defecto arranca en un número menor a 100%. Lo voy a llevar a 100% y fíjense que ahí se me ve la línea como mucho más marcada, mucho más contundente. Esto es una cuestión personal de gustos. Ustedes pueden dejarlo como quieran, pero a mí me suele gustar que la dureza del pincel esté en 100%. Ahí le damos play. Pareciera que funciona perfecto. Les acabo de decir que el avión no le voy a prestar atención por ahora, ¿sí? Si se preguntan por qué se ven las alas cortadas, es porque, fíjense que el borde no nos termina de incluir esto, pero como yo ya sé que lo vamos a separar, tal vez no me voy a preocupar por ahora. Voy a restablecer esto, voy a desactivar el botón solo para ver absolutamente todo. Y ahora voy a darle play a ver cómo se ve esto. Pareciera que funciona bien, solo que voy a tratar de coordinar el avance de esta línea para que esté un poco, no en sincronismo, pero que esté en concordancia con el avance de esta, para que parezca realmente de que se está dibujando también por detrás y luego continúa. Así que voy a ir avanzando. Voy a prestarle atención a esto. Primero veo que se completa. Recién se termina de completar. Debería dejar un poquito de tiempo para que pase la línea por detrás del planeta Tierra. Y recién acá yo diría que se comience a completar esta nueva animación que hemos hecho. Vamos a darle play a ver si funciona así. Ahí está, me parece que queda perfecto. Impresionante queda. Y acá lo que voy a hacer, esto está bueno, que lo puedan comprender. Voy a hacer una excepción y en lugar de hacer lo que siempre les digo, de seleccionar la totalidad de los fotogramas y presionar F9, fíjense a ver si le damos play cómo queda. Miren, no queda mal. La verdad es que yo llego a notar que la finalización de la animación se frena, en este caso, y aquí el comienzo de la animación comienza algo ralentizado. Y acá es una precaución, porque si bien acá empieza esta animación y acá realmente termina esta animación, ambas cosas tienen que ser como consideradas, podríamos decir en términos teóricos, como una única animación. Entonces, este final y este comienzo no me interesa realmente que estén suavizados, sino que me interesa más que sea una continuidad. Así que voy a mantener presionado control, voy a cliquear y de esta manera voy a recuperar el comienzo lineal para que comience sin ningún tipo de suavizado. Y de esa manera el final de esta animación con el comienzo de esta animación se sientan como una continuidad. Vamos a verlo. Ahí me parece que funciona perfecto. A ver si lo alejo un poquito más como para que frene un poquito más despacito. Ahí me parece que va bien. Vamos a ajustar al 100% esto para verlo. Cómo queda todo. Creo que la animación queda muy bien. Voy a recuperar esto. Voy a desactivar el tímido que teníamos acá. Y me gustaría ver si puedo mover un poquitito el to travel. ¿Por qué no pensar que si se dibuja el planeta, si se dibuja la línea y esto termina también funcionando como una flecha, recién cuando se complete esta suerte de flecha, más o menos recién acá es que esté ingresando el logo en general, porque de alguna manera es como que la mirada va a venir así, y cuando va para allá, que se comience a animar ahí, me parece que puede estar simpático. De nuevo, esto último que estoy haciendo es una cuestión de gustos. Ustedes pueden decidir realmente cuándo quieren que todo ingrese o no. Me parece que funciona bastante bien acá. Lo podría alejar incluso un poquito más esto. Y ahí me parece que va quedando bastante conforme. O yo voy quedando bastante conforme con cómo está hecho este logo. Fíjense, entonces, la conclusión de esta lección es que hemos podido transformar cualquier cosa en algo animable, ¿no es cierto? Ya no necesitábamos separarlo tanto en Illustrator o
en realidad, mejor dicho, hay cosas que realmente no se van a poder separar en Illustrator, pero igualmente las vamos a querer animar, o hay figuras que representan líneas o trayectorias que por estar creadas como esto, que termina siendo una suerte de dibujo, ¿no es cierto? Es una línea gruesa que va cambiando de grosor conforme avanza y tiene un relleno. No se aplica exactamente el mismo funcionamiento que yo ya les mostré antes. Recuerden en las lecciones anteriores, en la unidad anterior, esa suerte de recortar trazados para que se autodibujen en una capa de forma, solo funciona con un trazado, y un trazado es una línea. Esto no era una línea, era una forma. Entonces por eso tuvimos que autoinventarnos luego sí esa funcionalidad del trazado, y vieron que funciona relativamente igual. Con todo lo que hemos visto en esta unidad, creo que ya pueden comprender cómo llevar mucho más allá la animación de un logo. Vieron que en la primera lección animamos este mismo logo de una manera mucho más sencilla, pero pudimos llegar a la conclusión de que metiéndole un poco más de laburo con algunas otras técnicas, separando bien las cosas en Illustrator, y por sobre todo las cosas poniendo el ojo fino en pensar, esto que a priori se presenta como un logo que tiene 3 partes, ¿lo podemos diseminar en más partes? Y bueno, lo hemos logrado. Hemos separado la tierra de la línea, del avión. Las palabras ya no eran palabras, sino cada una de ellas eran letras. Eso nos da margen para empezar a aplicarle a cada una de estas nuevas partecitas que nos hemos, en realidad, inventado en nuestra cabeza. Ni siquiera hemos agregado nuevas partes porque el diseño no lo hemos tocado, pero hemos desengranado eso de otra manera. Digo, eso ya nos da muchísima más libertad y nos permite aplicar principios muy básicos y fundamentales. Si ustedes vienen siguiendo el curso, se dan cuenta que no estoy haciendo cosas mágicas. O sea, estoy animando posición de aquí para aquí, escala de aquí para aquí. No estoy haciendo trucos maravillosos ni estoy utilizando efectos súper ocultos de After Effects. Recién este es el primero que hemos agregado. Así que la idea es un poco esa, que abran la cabeza y que puedan encontrarle la vuelta. Tengo algunas cositas más para ver en esta unidad, particularmente el avioncito que representa la punta de la flecha. No lo hemos trabajado y vamos a ver qué magia le podemos meter en la próxima lección.